amigos de Youth. En este tiempo queremos hacer algo diferente y abordar temas acerca de la vida de Jesús. Queremos aprender acerca de Jesús, de la Biblia y de la forma de cómo Él abordaba algunos asuntos que era importante para Él y para los discípulos. Queremos ser intencionales en este tiempo. Acompáñame a aprender conmigo durante todos estos episodios que vamos a estar soltando. La fe que Jesús enseñó es un tipo de comprensión. Jesús en todo momento intentó de enseñar a los discípulos acerca de la fe, mientras que del otro lado tenemos a discípulos tratando de entender acerca de esto. Y esto fue siempre uno de los logros que Jesús quería enseñar a sus discípulos, que ellos entendieran realmente cómo se mueve y cómo se aborda el tema de la fe. Al principio no fue fácil. Pareciera que Jesús hablaba un idioma y los discípulos hablaban otro. No coincidían muchas veces, no había una conexión profunda entre lo que Jesús hablaba y lo que los discípulos entendían. La fe que Jesús enseñó es un tipo de comprensión. Hay muchos que malentienden este tipo de fe, considerándola como algo abstracto y de otro mundo. Pero la fe a la cual se refiere Jesús establece las verdaderas conexiones de la vida. La fe es intensamente práctica. Es una manera de ver nuestro mundo como realmente es y no en términos meramente físicos y superficiales. Actualmente el mundo donde vivimos nos dice que para conocer los objetos y eventos tenemos que utilizar los sentidos y debe ser comprobado. Toda esta explicación está sujeta a ser evaluada y comprobada. Y si no es comprobada no puede decirse que es real o que existe. Por ejemplo, a un no creyente que se le diga que en la otra habitación está Dios y al entrar y solo ve a dos personas dirá que es falso. Mientras que a un creyente se le haga la misma pregunta y al pasar la puerta ve a dos personas orando y compartiendo un pan, podrían decir ellos que sí, efectivamente, ahí está Dios. Debemos entender que hay cosas que no podemos comprobar, pero que son reales y existen. Vamos a hablar de dos situaciones en donde Jesús aplica la fe, donde hace que sus discípulos entiendan cómo se gesta la fe. En este episodio queremos hablar acerca de la vida de Jesús y específicamente de las paradojas que Jesús hablaba y que muchas veces los discípulos no entendían. Y hay dos historias que son similares en el libro de Marcos y que hablan con mucha similitud, con mucha claridad acerca de cómo Jesús aborda el tema de la fe. Este texto se encuentra en Marcos 6:35 y lo que menciona es esto: al atardecer los discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despida a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar duramente meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que distribuyeran entre la gente.
También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró del pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Y la otra historia, que es muy similar, está en Marcos capítulo 8. A partir del versículo 1 menciona esto: en esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron: ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Estas dos historias son muy similares. Tenemos a un Jesús que se compadece por la multitud. Tenemos a un público que tenía hambre, tenemos la incredulidad de los discípulos y tenemos el milagro que hace Jesús en medio de todo esto. Lo que Jesús quería enseñarles es que no hay limitación para ver lo milagroso que puede ser Dios en medio de la dificultad. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta historia? Es que este contexto está bordeado por acontecimientos anteriores como curaciones, enseñanzas y otros prodigios de parte de Jesús. Si podemos leer capítulos anteriores, podemos ver la parábola del sembrador, la parábola de la lámpara, la parábola del crecimiento, la parábola de la semilla de mostaza. Y para este autor, para Marcos, la focalización de Jesús es más externa. ¿Qué quiere decir esto? Jesús piensa qué hará con la gente. Pero cuando toma el punto de vista de los discípulos, es más interna. Los discípulos piensan en ellos mismos. Además, se ve la distancia en el entendimiento de la fe acerca de lo que Jesús hace con respecto a lo que los discípulos querían hacer. Jesús quería sorprenderlos. Les estaba diciendo a los discípulos que hagan que la gente se siente en la hierba verde. Les estaba diciendo que se preparen, porque un banquete al aire libre está por suceder. Pero los discípulos no entendían. Si revisamos un poco más la historia, 6 veces son mencionados los viajes en la barca sobre el mar de Galilea. Este mar tiene mucha significancia para Jesús y para los discípulos, porque es el lugar donde Jesús calmó la tempestad, donde Jesús y Pedro caminaron sobre las aguas, donde Jesús se enfrenta al endemoniado gadareno, hechos significativos que hablan acerca de la trascendencia de este lugar llamado el lago de Galilea, el mar de Galilea. Ahora, ¿cuáles son los puntos por los cuales estaban mal enfocados en la fe? El texto menciona que ya se hacía tarde, y lo correcto es enviarlos a sus casas para que se alimenten. Era lógico pensar en eso, pero los discípulos también pusieron en evidencia su corazón diciendo de esta manera: si ellos vinieron, ellos deben irse como llegaron. Nadie los llamó, mejor es que lleguen a sus casas para alimentarse. Pero Jesús ve lo ilógico de la situación con los ojos de la fe. ¿Por qué no alimentar a estas personas? Jesús asume el problema de la gente como su problema. Los discípulos no querían asumir
esa situación. La misma multitud que despertaba en Jesús compasión, para los discípulos era un problema. Ellos veían la gente como un limitante. Era lógico que era demasiado dinero para alimentar a la multitud. Pero Jesús ve la oportunidad de enseñar de fe. Jesús tiene en mente multiplicar los panes. Los discípulos solo veían 5 panes y 2 pescados, pero Jesús veía muchos panes y muchos pescados, y que aún podrían sobrar. ¿Cuál era la diferencia en estos puntos de vista? Es que los discípulos veían con los ojos de la lógica, pero Jesús lo veía con los ojos de la fe. El principio que ellos debían aprender es que en las manos de Jesús lo poco siempre es mucho. Jesús podría hacer el milagro sin necesidad de los discípulos, pero quería que ellos participaran en ese milagro y desarrollar fe. Jesús los estaba involucrando en el milagro y a tener una experiencia con la fe. ¿Cuál es la conclusión de esta historia? Es que Jesús quería por todos los medios que los discípulos aprendieran cómo se maneja la fe. Mientras otros ven problemas, nosotros podemos ver oportunidad. Mientras otros ven escasez, nosotros podemos ver abundancia. Mientras otros ven indiferencia con la gente, nosotros podemos ver amor y compasión hacia ellos.